Bien, ¿están todos y todas ahí en el Zoom? ¿Alguna señal? Sí, Bueno, sí. vamos. Sí, sí. ¿Me escuchás así de bajito siempre? ¿Hoy? Bueno, después les voy a... Bueno, vamos a arrancar con los problemas en separación de variables en cilíndrica. Hasta ahora tuvimos cartesianas esféricas. ¿Cómo van con eso? Bien, mal, avanzaron, entendieron, pero no avanzaron mucho. Algo, hablen un poco ustedes. Yo tengo un par de dudas, pero avancé. Avanzaste, ok. Bueno, vamos a ver si podemos hacer lo mismo que hizo Matías la vez pasada, terminar un poco antes y dejar para hacer consultas por los break rooms o también acá presencial, si necesitan y quieren. Y bueno, si no, estaremos atentos al campus también. Ah, ¿viste la respuesta? Había sido vos, Tomás, el que consultó en el campus sobre la reflexión, ¿no? ¿O fue otro Sí, Tomás? sí. Sí, ya respondí que me había quedado claro. Ah, ok. Gracias. Bueno, dado que hay tan pocas consultas, aprovecho para preguntarle, tener ese feedback con alguien que consultó en el campus. Eh, no se duerman con hacer los ejercicios o bueno, seguir al día de la materia porque de pronto se acumula mucho. No sé si les está resultando fácil esto, o medio así como medio trivial, porque es resolver siempre de la misma manera, con distintas coordenadas. Pero bueno, no se duerman, traten de llevarla al día porque después se acumula. Especulen con el cronograma porque después viene la guía 3, pasa muy rápido la guía 3, que es de materiales, y como que se junta un poco toda la información nueva, y al toque viene el parcial, ¿vieron? Así que manéjanlo. Bueno, hoy vamos a continuar con la parte de coordenadas cilíndricas y vamos a resolver la ecuación de Laplace y problemas un poco más generales en coordenadas cilíndricas. Así que al principio vamos a hacer un breve repaso de las soluciones en cilíndrica, de las bases que se nos pueden presentar en los problemas, como para que les quede y para refrescar la memoria, y pasamos a hacer algunos problemas de la guía. Y bueno, si nos da el tiempo, vamos a hacer un par de problemas medio sencillos, pero los tratamos de exprimir con lo máximo posible como para sacarle un poco de más sentido, además de resolver simplemente la cuenta. Bueno, entonces lo que habéis visto en la teórica es que para resolver, por ejemplo, la ecuación de Laplace en cilíndrica, bueno, con separación de variables, hacemos la misma estrategia de siempre, o sea, factorizamos la solución, o sea, el potencial, en tres funciones, cada una que depende de una de las variables. Acá llamé las funciones Q, Z y R, que creo que es el mismo nombre que usa Pablo. Y bueno, cada una depende de una de las coordenadas de cilíndricas. Estoy usando ρ para la radial, o sea, la distancia al eje de nuestro sistema de coordenadas, phi para la angular, o sea, la azimutal, la que hace de 0 a 2pi, y z, la coordenada z de siempre. Y bueno, cuando meten ahí, no escribí explícitamente cómo es el laplaciano en cilíndricas, me ahorré esa parte por ahora. Pues bueno, vieron que no les quedan las ecuaciones, digamos, como siempre, de las ecuaciones, sino que, bueno, para la función que acá llamé Q, bueno, sí, les queda que la derivada de Q dos veces es igual a menos beta por Q, donde beta es una constante, la típica constante que aparecía en el método de separación de variables. Para la función z, bueno, les queda lo mismo, acá cambié la constante de separación de lambda, y acá le puse el signo menos a mano, o sea, digamos, no es fundamental, o sea, los signos de beta y lambda están a determinar. Y para la parte radial les queda esta ecuación de acá, que es, ya la menciona, que es la ecuación de Bessel, donde vamos a obtener soluciones muy diferentes, o sea, de acá salen los senos y cosenos hiperbólicos como ya conocemos, y en la parte radial nos van a quedar las funciones de Bessel, bueno, de distintas especies. Ahora las vamos a ver en detalle. Entonces, les copié este cuadrito, espero que sea similar a lo que tenían en la teórica, con las
las variantes o las posibles soluciones que se nos pueden presentar en función de cada problema. Veamos primero, esto habría que leerlo, bueno, veamos primero las soluciones que van a aparecer en la dirección angular, soluciones para Q de phi. Como han visto, ahí siempre vamos a usar la base trigonométrica en la dirección angular, siempre vamos a utilizar base, así que serán las exponenciales complejas o los senos y cosenos, es decir, las quieren escribir directamente como funciones reales, como una base real. Y la constante de separación ahí, esta que les queda acá arriba como beta, bueno, la estamos eligiendo positiva o cero. En el caso de que sea no nula, bueno, la vamos a llamar nu cuadrado, de forma tal de que las soluciones para Q sean, bueno, exponenciales de más o menos i a la nu phi. Y puse el más o menos explícitamente ahí, como para enfatizar de que están positivas y las negativas de nu, pero bueno, nu podría tomar valores negativos si lo agarran de más o menos. Empecé por acá en este cuadrito porque, bueno, esto va a quedar fijo, o sea, las funciones en la dirección angular van a ser siempre la base trigonométrica. Y por completitud, para el caso de beta igual 0, bueno, agregué estas otras dos soluciones. La solución, eso es una constante, el 1, o la lineal phi, pero la lineal phi no la vamos a utilizar porque ahí ya vieron que tienen que pedir periodicidad a las funciones, o sea, porque estamos resolviendo un potencial que en 0 tiene que haber lo mismo que en 2pi. Bueno, por eso tenían las condiciones tribales del teorema de Sturm-Liouville para soluciones en esta dirección. Así que esto nunca lo van a utilizar. Y el caso beta igual a 0, que queda reducido a tener una función constante o uniforme, está incluido en el caso acá si toman la posibilidad de que no sea igual a 0, ¿no es cierto? Así que eso medio que está en el cuadrito por completitud, pero no es para distraerse, no hay que perder tiempo en distraerse con eso. Y bueno, veamos entonces qué es lo que tenemos en las otras direcciones, por ejemplo en la ecuación en la dirección z. Tenemos como constante de separación esta lambda, y por ejemplo miremos el último renglón, si toman que lambda sea negativo, igual a menos k cuadrado, entonces vamos a tener, además de estas soluciones para la dirección en phi, en z, vamos a tener también exponenciales complejas, o senos y cosenos, como soluciones. Ya sabemos que con estos dos conjuntos de funciones tenemos dos bases, la base en la dirección z, tendríamos base en la dirección z, base en la dirección phi, así que eso nos alcanzaría ya para desarrollar los problemas de la forma que los venimos pensando. Y lo que resulta es, bueno, una ecuación en la dirección radial, en donde, bueno, ya tenemos fijo que lambda es negativo, que beta es positivo o nulo, y bueno, en el caso en donde lambda es negativo, acá sería más algo positivo. Esa ecuación que queda ahí es la ecuación de Bessel para las funciones de Bessel modificadas, que son estas que aparecen acá. Estas son las funciones modificadas de Bessel, son así. Estas, ¿no? La I y la K de Bessel. Fíjense que heredan a partir de esta lambda y a partir de esta beta, o digamos a partir de la beta, heredan el índice o el orden que se llama nu, y a partir de la dependencia lambda, o sea, del menos k cuadrado, especie de autovalor o número de onda espacial.
en el argumento. Voy a borrar un poco porque... Y bueno, esta K y esta I de Bessel son funciones independientes y no son base, pero no necesitamos que sean base, ya tendríamos, según esta elección, base en dirección de phi, en dirección de z. Y en el caso en que lambda cuadrado sea un autovalor positivo, o sea, lo ponemos igual a k cuadrado, bueno, ahí para la dirección z tenemos las exponenciales reales o los senos y cosenos hiperbólicos, que no son base, no nos servirían como segunda base para expandir un potencial o un problema o el método que queremos utilizar para tener funciones completas. Y bueno, afortunadamente en ese caso, donde cuando lambda es un k cuadrado positivo, lo que nos queda en la dirección radial son, digamos, la ecuación de Bessel en su formato tradicional, cuyas soluciones sí nos van a servir para expandir una base completa de funciones en la dirección radial, y estas son la J de Bessel, o la N, que es una construcción que se hace a partir de la J, que ya la habrán escrito, la habrán visto en la teórica, de forma tal de tener un conjunto, bueno, son independientes, pero además forman un conjunto completo de funciones, o sea, son capaces de expandir cualquier función, forman una base completa. Y nuevamente, repito, porque esto va a ser importante, fíjense que la ecuación hereda el autovalor beta de la parte del phi, ese índice nu, o sea que vamos a tener para cada una de estas tiene un orden dado por ese valor de nu. Y además la K, que está en el argumento, que ya habíamos fijado a partir de decir que lambda era K cuadrado, algo positivo. Bien, además, bueno, esto ahora lo vemos después, pero no, vamos ahora. Esto es, digamos, bueno, me falta el renglón del medio. Vamos a ver el caso en donde tengamos lambda igual a 0. Bueno, entonces tenemos de nuevo la constante y la lineal como soluciones en la ecuación en z. En ese caso, o sea, tener lambda igual a 0 es como, bueno, se podría incluir en los otros casos acá, pero sirve separarlo porque es una situación que típicamente se encuentra en un problema en donde no tenemos dependencia en z, porque generalmente, como pasaba en phi, esta solución rara vez se utiliza, alguna vez se utiliza, o sea, pero si tienen esa dependencia en z, el potencial va a diverger en los infinitos, así que sería un caso muy particular. Entonces, bueno, es una situación que puede aparecer cuando tienen, por ejemplo, simetría de traslación en z, o sea, cuando tengan un problema bidimensional, va a alcanzar con tener una sola base en una sola dirección. Y bueno, en ese caso en el que tienen lambda igual a 0, las soluciones en la dirección radial quedan de esta pinta. O sea, polinomios con exponente más o menos nu, en el caso de que nu sea distinto de 0. Y si nu es 0, bueno, tienen soluciones con la constante o el logaritmo de ρ. Estas son las soluciones para esta ecuación, en el caso donde ponen lambda igual a 0. Cilíndrica se presenta con esta dificultad, digamos, con este zoológico de funciones nuevas para algunos, no sé si los han llegado a ver las funciones de Bessel en alguna otra materia. Pero no solo eso, sino como que, bueno, presenta variantes un poco más heterogéneas, ¿no? En cartesianas teníamos que elegir la base, o sea, la dirección es base, pero en situaciones y cosenos. Y en esféricas teníamos siempre los polinomios de Legendre, o bueno, los armónicos esféricos, pero digamos, era siempre eso. Acá, bueno, según la dirección que elijamos y a alguna situación particular en cuanto a la posibilidad que nos presente el problema, pueden variar las funciones que aparecen.
Esto así dicho, no pretendo que les aclare mucho el panorama, pero se las tengo que mostrar como para empezar. Un poco a utilizarlas. Veamos qué pinta tienen estas funciones. Habíamos dicho que en el caso en donde queremos o necesitamos una base de funciones en la dirección radial, vamos a tener que buscar, utilizar, digamos, las funciones de Bessel J o la n de Bessel, que se llama función de Neumann de Bessel. Y acá les muestro un poco, quizás ya lo vieron, pero qué pinta tienen estas funciones. Por ejemplo, la J es una función que oscila, o sea, tiene varios ceros. Esto que está ahí arriba de todo es la J0, la que está en azul es la J0 de X. Fíjense que parte en el origen, o sea, en X igual 0, es igual a 1, y después va decayendo a 0 en el infinito, pero bueno, oscila, tiene varios ceros. La J1 es la que está en naranja, la J2 es la que está en verde. En cambio la N, bueno, diverge en el origen y también tiene varios ceros. Esos ceros los pueden emparentar de alguna manera con los ceros que tenían en la base de senos y cosenos. Mientras que las modificadas, que eran también independientes entre sí, pero que no iban a formar base, que no forman base en la dirección radial, como tienen esta pinta que está acá. Lo que está acá son las IES, no lo creo, sí, bueno, está acá dentro, pero son las IES. Y de X, esta es una I sub 0, la que está en azul, arranca de 1 y diverge en el infinito, las restantes, la 1, la 2, etc., son nulas en el origen, también divergen en el infinito, mientras que las Ks, como las Ks divergen en el origen y tienden a 0 en el infinito. Bueno, y por último les presento ya escrito de forma completa estas posibilidades que les describí recién. Un poco de resumen de lo que son las bases y las etiquetas de cómo queda la pinta del potencial cuando uno trabaja en cilíndricas y elige expandir el potencial en una base o en otra. Como les comentaba al principio, para la solución más general siempre vamos a usar bases sobre la dirección angular, que las pueden escribir como exponenciales complejas o senos o cosenos. Ahí nu son naturales y el 0, y son solo naturales porque le puse el más menos explícitamente ahí, si no serían enteros. Y eso salía a partir de las condiciones de periodicidad, de pedir que el ángulo π recorra entre 0 y 2π. Podría cambiar el valor de ese nu si la periodicidad es diferente, pero vamos a quedarnos con eso por ahora. Si teníamos el caso lambda mayor a 0, igual a k cuadrado, entonces teníamos necesariamente que buscar una base en la dirección radial. La base en la dirección radial está dada por las j y las n. Y si tienen un intervalo finito, o sea, por ejemplo, si ρ va entre 0 y a, o sea, tiene que expandir funciones en un intervalo finito, la forma de que esas funciones formen una base es pedirle que k tome estos valores que están acá, donde estas x nu, perdón, esta es una chi sub nu n, representa a las infinitas raíces de la función de Bessel, estas raíces que veíamos acá. Por ejemplo, esta que está acá, sería la chi 0,
1. 0 porque le vamos a poner al primer índice nu, que representa el orden de la función de Bessel a la que nos estamos refiriendo, y 1 porque es la primera raíz. Esta raíz que está acá sería la I0, 2, y así. Es decir, tenemos todas estas raíces, así que si le pedimos acá que tome valores que sean la raíz sobre A, donde A es el límite del intervalo donde tenemos que expandir una función en la coordenada ρ. Bueno, cada vez que evalúen esta función, por ejemplo, en ρ igual a A, bueno, les va a quedar la j nu evaluada en chi nu n, y eso se les anula. O sea, esto es análogo a lo que hacíamos con los senos y cosenos cuando pedíamos condiciones triviales en los extremos del intervalo que estábamos interesados digamos, en estudiar, o sea, en la región que estamos estudiando, y pedíamos condiciones triviales. Mientras que cuando tengamos un intervalo infinito para desarrollar funciones en la dirección radial, bueno, pasaba lo mismo que pasaba antes, las Ks se identifican si es un espectro continuo, que vamos a tener que utilizar una integral, o sea, vamos a sumar no sobre n, sino que vamos a integrar directamente sobre un espectro continuo de las Ks. Todo se ve bien. Bueno, y como estábamos en este caso de lambda positivo, para las funciones en z quedaban exponenciales reales o exponenciales hiperbólicas. En resumen, el potencial más general que podemos plantear si queremos utilizar base en la dirección radial, bueno, va a tener la pinta que tenemos ahí. Lo que aparece acá es, bueno, la suma de cada una, o sea, de cada uno de los elementos de la base en la dirección angular. Para cada uno de estos nubes, ¿se acuerdan que la ecuación de Bessel quedaba, digamos, atada a esos nubes? En la ecuación de Bessel aparecían los nubes, por eso teníamos que para cada uno de estos elementos tenemos una función de Bessel, un orden de la función de Bessel en particular, o sea, tenemos, por ejemplo, la j nu, y dentro de esa familia tenemos una base completa, o sea, para cada nu tenemos una base completa de funciones dada por el autovalor que habíamos construido con las raíces de cada una de esas j nu. Es decir, tenemos que sumar desde n igual 1 hasta infinito, o sea, donde esa n nos estaba diciendo el número, la etiqueta que le habíamos puesto a las raíces con las cuales construimos el k sub nu n. O sea, esa n aparece ahí sumada. Y después acá ponemos las exponenciales reales de la solución en la dirección de z. Donde, bueno, las Ks obviamente quedan dadas por los dos índices de las dos bases que estamos usando en las otras dos direcciones. Es decir, hay que una K nu n menos y más. Y como estamos pidiendo, bueno, particularmente, esta es una solución específica de las que vamos a utilizar, en donde ya tiré todo lo que podría parecer proporcional a funciones de Bessel de Neumann de tipo n, porque particularmente le estamos pidiendo que no diverjan el origen. ¿Se acuerdan que estas que estaban acá? Las n divergen el origen, así que si uno le quiere pedir al potencial que sea regular en el eje, entonces en general
estas de acá no van a aparecer. Por eso, si queremos expandir un potencial con condiciones triviales en los laterales, es decir, en ρ igual a A, vamos a utilizar esta expansión que está acá, o sea, si tenemos un intervalo finito en la coordenada radial entre 0 y A. Y en el caso en que tengamos un intervalo infinito, una región infinita en la coordenada radial, bueno, esta sumatoria se transforma en una integral y tenemos algo análogo, pero con la integral en el autovalor, o en raíz de autovalor K. Y ahora las exponenciales reales que acompañan, o sea, la que es aparte de la solución en Z, bueno, estará dada por ese valor de K. Tendrá ese autovalor K cuadrado perteneciente al espectro continuo. Sí. En general, ¿te acordás que necesitabas base en dos direcciones? Porque matemáticamente no es una necesidad. O sea, vos podés plantear soluciones, más generales que la que escribí yo ahí, pidiendo combinaciones de todas estas. Digamos, porque sí, porque son soluciones de las ecuaciones que te están quedando. O sea, vos las podés combinar como quieras. Pero la razón por la cual pedíamos, nuestro método requería tener base en dos direcciones, era que en general nosotros íbamos a resolver la ecuación de Laplace y íbamos a utilizar regiones donde se cumple Laplace para resolver la ecuación de Poisson en situaciones donde podíamos poner cargas sobre superficies, o en situaciones donde teníamos contornos no triviales, o sea, contornos, en este caso serían conductores donde el potencial no es nulo, o sea, donde no es un potencial arbitrario, que podría ser constante o podría ser cualquier función, o sea, puedes poner un contorno o un potencial que dependa de las coordenadas. Y en general, bueno, ese contorno con un potencial arbitrario o esa interfase que teníamos, voy a recurrir a los problemas que ya resolvimos. Por ejemplo, un problema en cartesiana. Un problema en cartesiana, donde dividíamos en dos regiones. En esa región, perdón, en esa superficie te aparecía una sigma, resolvías Laplace arriba y abajo. Bueno. Y acá tenías una sigma que dependía de X y de Y. Uy, estoy escribiendo re mal. ¿Dónde está el lápiz? ¿Se acuerdan si Pablo lo usó hoy? Está por acá. Bueno, sigo así. Bueno, ¿te acuerdas? Un típico problema que teníamos era este que está acá, donde dejabas a una altura z constante una distribución superficial de carga. Y entonces usábamos base en la dirección X e Y para resolver este problema con el que le estábamos poniendo todos los contornos al tierno. Es una referencia a un problema que resolvimos alguna vez, ¿no? Entonces vos tenías base en X
y Basseni tenías el teorema de Stoney-Liouville que te garantizaba que podías hacerlo. ¿Y por qué necesitábamos esa base? Que esa era tu pregunta. O sea, ¿por qué necesitamos base en dos direcciones? Bueno, cuando vos terminabas de plantear esa primera parte del problema, te quedaba, o en algún punto, te quedaba que el salto de la componente normal del campo eléctrico a través de esa superficie tenía que ser esta función sigma de x e y, que podía ser una función sigma arbitraria, o sea, vos la puedes prescribir en tu ejercicio, en tu problema de pizarrón, o el que te presenta el enunciado, y necesitabas que tu potencial estuviera construido con funciones que te permitieran desarrollar justamente este salto arbitrario de carga que te quedaba ahí en esa interfase. O análogamente, si por ejemplo ponías esta tapa, la tapa de arriba, a un potencial arbitrario, una función que dependa de x y de y, necesitabas que el desarrollo del potencial que vos estabas haciendo en esta región te permitiera satisfacer esta condición de contorno de que el potencial en esa etapa valga esa función arbitraria. Y la forma que tenés para garantizarte de que la solución que vos estás proponiendo acá pueda ser en esta altura, z de la etapa de arriba, cualquier función arbitraria, es que la estés desarrollando en un conjunto de funciones completas o en base, precisamente base en la dirección x e y, como para poder expandir cualquier función de esas dos ordenadas. O sea, ese es el espíritu del método de separación de variables como lo estamos utilizando. Sí. Sí, ¿cómo es tu nombre? Lo que Luis comenta acá en el aula es que no le quedaba claro por qué o cómo tenía que seleccionar las funciones que satisfacían las ecuaciones diferenciales que quedan en el método de separación de variables. Dice que en cartesianas le quedaba claro que cuando uno hacía la separación quedaba ese vínculo de estas tres constantes. Alfa más beta más lambda, creo que le sabe siempre, igual a 0. Y que si 2 era... Y vos decías, acá te queda más claro que te tenían que quedar... Ok, que si acá elegís que sean positivos, si acá elegís que sean positivos, este te tiene que dar negativo. Eso decís vos. Ahí te queda más claro. Ok, pero fíjate que vos podrías elegir también acá positivo y que estos sean negativos y también satisfacerte 0. Creo que te entiendo, pero fíjate que no necesariamente vos, visto el problema matemático, digamos, vos no necesitas poner base o tener dos autovalores negativos acá para tener base en dos direcciones. Vos podés satisfacer esto eligiendo solamente uno negativo y estos dos positivos, por ejemplo. O sea, -2, 1 y 1. Y eso no te serviría para resolver el problema como lo estamos pensando, porque tendrías, bueno, en este caso, base en una dirección y te estaría quedando un conjunto de funciones que no son base en estas otras dos direcciones, en ese caso hipotético que estamos pensando. O sea que esto de tener base en dos direcciones no es algo que está dictaminado por el método a esta altura de la resolución o del planteo, sino es una necesidad que nosotros
planteamos en el método como para poder hacer esto que les comentaba acá abajo, ¿no? O sea, la estrategia es, sé resolver Laplace, además sé que puedo garantizar base en dos direcciones, resolviendo Laplace, y eso me permite resolver cualquier problema de este estilo. ¿De qué estilo? Bueno, el estilo es poner, o sea, lo que nos permite resolver es problemas donde puedes poner todas las cargas o toda la información, ya sea de cargas o de potenciales prescriptos, en interfaces. Interfaces que además sean, o sea, que generen paralelepípedos en las coordenadas en las que estás trabajando, ¿no? O sea, en el caso de cartesianas, esto tiene que ser un cuadrado o un plano. Bueno, ahora vamos a ver en el caso de cilíndricas. En el caso de esféricas, tenía que ser que pudieras poner todas las cargas en esferas, o los potenciales prescriptos en esferas, y la estrategia y el método funcionaba de esa manera. Puedes garantizar base en dos direcciones, entonces puedo expandir cualquier cosa que después me quede en esas interfaces. Entonces es un método ya pensado como para poder hacer este tipo de cosas. Bien, acá el espíritu de todo lo que les estoy contando es lo mismo. Siempre queremos al menos tener base en dos direcciones. Y el primer potencial que les estaba escribiendo explícitamente, perdón, bueno, y siempre, además en cilíndrica, siempre vamos a poner base en la dirección angular, esa va a estar siempre, o sea, esa va a ser nuestra base fija, y después habrá que elegir o ver si el problema me permite poner base en Z o base en ρ. Y acá les estaba mostrando cómo es la pinta del potencial en el caso en el que eligen o necesitan tener base en la dirección radial para un problema en una región acotada en la coordenada radial entre 0 y A, y que además no diverja en el eje. Eso de que no diverja en el eje nos hace descartar a las funciones n, que eran divergentes en el origen. Entonces el potencial queda expandido de esta forma que está acá. Es decir, la base en la dirección angular, la base en la dirección radial iba a estar dada por las j. Para cada nu tenemos una j nu, y la base completa está dada por los diferentes valores que puede tomar k, para tener las condiciones de contorno triviales, y finalmente la solución que queda en Z con exponenciales reales. Si el intervalo era infinito, o sea, entre 0 e infinito, la coordenada radial al eje, bueno, cambiaba solo en que ahora incorporamos, cambiamos la sumatoria por una integral. Y el espectro de K es continuo. Y si lo quieren escribir en base trigonométrica real, es decir, si quieren usar en lugar de exponenciales complejas senos y cosenos, bueno, será la pinta de lo que está ahí. Lo único que cambia acá es poner senos y cosenos en lugar de exponenciales complejas. Y fíjense que está escrito de una forma un poco redundante en cuanto a los coeficientes o la familia de coeficientes, porque sobran coeficientes, ¿no? Por ejemplo, uno podría sacar esta A de factor común, absorbiéndola acá, por ejemplo, y después absorbiéndola acá y acá. O sea, hay un coeficiente de más en lo que está escrito ahí, pero lo hice como para ser suficientemente explícito. ¿Se entiende esto último que dije? Algo así nos había pasado cuando les presenté la, la, la separación en cartesianas, ¿no? Como que puse primero un montón de coeficientes y después los fuimos absorbiendo. Y en ese sentido, escribir las cosas con las exponenciales complejas es como más sintético, ¿no? Porque acá ya es más explícito de que si a esto le pones un coeficiente a nu, es obvio que lo puedes absorber acá y no necesitas ponerlo, ¿no? Bueno, nada, ni lo borro esto, pero se entiende.
paso. Bueno, esta parte es un poco un embole, pero como para que les quede a la vista, ¿qué pinta puede tener el potencial escrito en coordenadas cilíndricas? Bueno, y ahora, en el caso en que quieran tener o necesiten poner base en la dirección de z, es decir, en ese caso en donde el lambda era negativo, bueno, les queda la base en phi, la base en z, en el caso donde tienen z como un intervalo finito, entonces van a tener la base de senos y cosenos, exponenciales complejas en z con ese autovalor o raíz de autovalor discreto, y esto sería análogo a lo que hicimos en cartesiana. Van a tener que ver según cómo es el intervalo del z, qué pinta tiene ese k, pero ese k sub n ya sabemos que va a ser algo así como n pi sobre la longitud del intervalo en z, que es la región en z que están resolviendo. Y en ese caso, bueno, ya tenemos esas dos bases y aparecían forzadamente este tipo de soluciones en la dirección radial, que eran las veces modificadas, la i o la k, que son independientes, así que hay que ponerlas a las dos. Y en el caso donde tuvieran un intervalo infinito en la dirección z, bueno, esa suma se convierte en una integral. Fíjense acá que los k's, bueno, los k's que quedan en el argumento salen del autovalor en la dirección z. Acá dice intervalo infinito. No estamos poniendo nada más. Y abajo está lo mismo, pero escrito en base real, o sea, una base real explícita en la dirección fidel, con senos y cosenos. Y lo último que les comento acá es el caso donde ponen lambda igual a 0. Si lambda era igual a 0, ya, bueno, solo les va a quedar base en la dirección phi, quedan estas soluciones en la dirección z, y en la dirección radial le quedaban soluciones de esta pinta. Y creo que como les comentaba un poco al principio, esto puede aparecer, por ejemplo, si resuelven un problema con simetría de traslación en z, no hay dependencia en z, esta solución no la van a querer utilizar porque se hace diverger el potencial en z más o menos infinito. Es decir, la solución en z va a ser simplemente una constante, o sea, lo está ahí acompañando un 1, digamos, está acompañando, digamos, pero esto lo reemplazan por un 1, digamos. Y bueno, en la dirección radial les quedarían este tipo de funciones como un caso más general. Y acá lo que les comentaba es que conocemos un caso de esto, por ejemplo, cuando teníamos el alambre infinito con carga, con carga por unidad de longitud uniforme, digamos, el típico alambre con carga lambda, que le decíamos. Bueno, el potencial en ese caso iba como el logaritmo de la distancia al eje. O sea, ese sería un caso en donde tenemos simetría azimutal, o sea, simetría de rotación alrededor de phi, es decir, las únicas funciones que aparecen... ¡Ah! Gracias. Bien ahí, gracias. Las únicas funciones que aparecen en la dirección angular serían las que, digamos, no tienen dependencia en phi, es decir, las que tienen nu igual a 0. O sea, sería este caso acá, ¿no? Ah, pero no es el problema. Vamos a seguir más hacia frente. Si teníamos este problema, ¿no? El problema del alambre con lambda, hay simetría de rotación en phi. Entonces en la dirección angular solo pueden aparecer las trigonométricas con nu igual a 0, es decir, sin dependencia en phi. Es decir, que la única función que les queda para la dirección radial es el logaritmo de ρ.
bueno, por eso el potencial va como el balín marrón. O sea, estoy contándome un caso particular de algo que ya han resuelto en la guía 1, que era el potencial de la lambda. Sí. Acá arriba me están preguntando qué sería ZN. Ah, gracias por preguntar, sí. Porque está bien, si no lo comenté. En estas dos expresiones de acá, pusimos no solo la base en phi, en su expresión real, sino también pusimos la base en z, en su expresión real. Y la zn sería una constante, un coeficiente más de integración a determinar, digamos. O sea, ¿viste que vos podés elegir como solución general, por ejemplo, an por seno de knz más bn por coseno de knz, ¿no? Pero eso también lo puedes escribir como, o sea, esto que está acá, lo puedes escribir como un an monio de seno de knz más, no, si n justo es confuso. Gamma n, digamos. No, no son los mismos, no son los mismos. Son casos genéricos. O sea, estas son soluciones genéricas, tampoco son los mismos este y este, no estamos resolviendo problemas diferentes. Perdón al zoom, me preguntaban si son los mismos el ZN de acá, el ZN de acá. No, para nada son los mismos porque acá estamos resolviendo. Vamos, voy a borrar así no. Perdón al zoom que no escuchan las preguntas y no termino de aclararlas. Voy a ir lento. Primero que comento para acá, pero para Zoom también. Esta solución es para un intervalo en z finito, y esta sería una solución general para un intervalo en z infinito. O sea, no tienen nada que ver entre sí, o sí tienen cosas que ver en cuanto a la forma de las bases, en la dirección phi, pero bueno, en la dirección z, en una hay que usar un conjunto continuo, un espectro continuo de autovalores, y te quedan ese diferencial de k, y en el otro caso hay que usar una suma, y los k sub n estarán dados por la longitud del intervalo que en el que estás desarrollando tu función. Y una de las consultas que hacían acá era que eran estas ZN que aparecen por ahí, y esas ZN lo único que te están dando es la libertad de elegir senos o cosenos, ¿no? O sea, el seno de kn zn menos z lo podés separar en el seno de knz más algo por el coseno de knz, ¿no es cierto? A partir de ese corrimiento del argumento puedes separar el seno, o sea, el seno corrido lo puedes escribir como la suma de seno y coseno. A eso voy. Eso es lo que representa esa ZN. Y no son los mismos arriba y abajo. Sí, tiene su índice n de la etiqueta n que estás usando acá. Sí. Ahora entiendo. Sí. Tenés razón, no, tenés razón. Esto está. Ahora veo el error de acá abajo. Esto es un. Sí, gracias. Sí, recién lo veo. Gracias.
esta n refiere a la etiqueta del autovalor k sub n en la sumatoria, y ahora esto sería como un coeficiente, o en este caso está puesto como un corrimiento, que ahora, como tiene que seguir dependiendo del autovalor, dependerá de k. Sí, esto sería una función de k, digamos. Vamos a usar alfa, digamos, alfa de k. O sea, el coseno corrido en alfa de k lo puedes transformar en la suma de seno y coseno con algún coeficiente que depende de k. Es eso nomás. O sea, este coseno corrido lo transformas en seno más coseno, cada uno con algún coeficiente, que en definitiva también alguno lo puedes reabsorber en los coeficientes que aparecen ahí. Y acá hay otro error más, que es esta etiqueta n de acá tampoco va. Entonces escribámoslo acá una vez bien. Pongo esto. Y pongo este. Entonces lo que tendría que quedar ahí es, acá hay un error, vamos a pasarlo limpio. Seno de, bueno, nu, vamos a hacer la suma entre nu igual 0 e infinito, de nu phi. Había un coeficiente acá que era a sub nu más coseno de nu phi. Acá hay un coeficiente que le había puesto b sub nu, ¿no? Algo así. Es un por. Sí, acá la cosa. La integral entre 0 e infinito. Sí, gracias por eso. En dk. Y acá, bueno, acá lo voy a escribir así. Vamos a poner amonio de nu k por seno de k z más demonio de k coseno de kz. Esta es la base de z, que es independiente de la base, de los elementos de la base en phi, así que esta en 1 va. Estoy siendo redundante con los coeficientes que acompañan a cada elemento, ¿no? Eso ahora lo vamos a poder reagrupar. Estoy siendo redundante a propósito. Y ahora voy a poner de nuevo un por. O sea, esto está todo multiplicado así como un chorizo. Nos faltan las soluciones en la dirección ρ. Cuando teníamos senos y cosenos en z y en phi, nos quedaban las veces modificadas. Acá tenemos que poner la i, nu, la nu, el orden sí está en la ecuación de phi. El autovalor k es el mismo que está ahí arriba. Más la i modificada acá, la k de Bessel, de orden nu, k rho. Y sigo siendo redundante, les pongo coeficientes que creo que ahí los haya llamado C, nu, K. O sea, depende cada coeficiente depende de nu, y además depende del espectro continuo K. Acá sería un D, nu, K, porque está dentro de la integral esto, ¿no? Entonces, esta sería, escrita tipo chorizo, la solución más general para un potencial en cilíndricas que satisface la ecuación de Laplace y tiene base, o sea, está escrito como un desarrollo en base en dirección phi y en dirección z. ¿Ven? Y acá esto, la llave, perdón, todo multiplicado ahí adentro de la integral. ¿Están de acuerdo? Y lo que hacíamos siempre era, bueno, qué sé yo, este te lo puedo sacar de factor común,
te redefino el B este, y esta A te la absorbo acá adentro, y lo mismo puedes hacer acá, este lo puedes sacar, redefiniendo este factor que está acá, y esta que sacaste la volvés a reabsorber en estos de acá. Eso ya más o menos lo ven todos. Perdón, Ok. Emilio, no sé el resto, pero acá en el Zoom no se ve bien siempre cuando apuntás. Salvo que escribas, no. Espera que no te escucho nada. Ahí me Repetí escuchás. ahí te escucho. Ah, perfecto. No, que no sé el resto, pero en el Zoom no se ve muy bien cuando apuntás. Salvo que escribas o que lo marques de alguna forma, no se ve bien. Ah, sí, cuando apunto no se ve, ok, sí. Ah, Gracias. no, por Te, favor. te referís a lo de los coeficientes que dije al final, que por ahí no se veía bien a qué me refería. Claro, eso. Pero igual, nada. Sí. Bueno, lo que me refería era, por ejemplo, vos podés sacar este ANU de factor común, acá, ponerle que lo pones para acá, lo tienes que dividir acá. Esto que está acá lo puedes redefinir como un nuevo coeficiente a determinar, la familia de coeficientes B sub nu moño. Y ahora este ANU que está por ahí multiplicando, por ejemplo, lo podrías reabsorber en este coeficiente C y en este D. O sea, lo absorbes en esta llave, entonces pones esos nuevos coeficientes. Entonces acá te quedó simplemente algo así. Ahí tendría que decir B moño nu. Es un por. Y lo mismo podés hacer con los A moño K, por ejemplo. Podés sacarlo, eso es lo que estaba diciendo. ¿No? Como que había escrito la solución bien general, con cada elemento de la base multiplicado por un coeficiente a determinar, como para ser bien explícito, pero bueno, eso se puede escribir un poquito más sintético seguramente. Y como les decía en algún otro momento, fíjense que utilizar exponenciales complejas por ahí es mucho más práctico en algunas situaciones que poner los senos y cosenos, porque bueno, como seno y coseno tienen un nombre diferente, como tenés que escribir cada elemento seno y cada elemento coseno. En cambio, la exponencial compleja te los pone todos en un solo símbolo, ¿no? Siempre recuerden que cuando trabajan con exponenciales complejas, los coeficientes tienen que ser complejos y la suma tiene que ser real. ¿Estamos ahí? ¿Puedo pasar? ¿Alguien copiando? Ahí, bien. Volvemos acá. Bien, listo. Entonces, ojo con esta. Ojo con esta, después la voy a corregir. Eso es lo que acabo de escribir ahí atrás. Lo que pasé limpio atrás. Bueno, y por último acá les dejo anotadas algunas propiedades de las funciones de Bessel, que digamos son la novedad en estos conjuntos de soluciones que estamos repasando. Lo más importante para mencionar es la ortogonalidad de las funciones de Bessel JNU, que son digamos, las funciones que vamos a utilizar cuando queramos una base en dirección radial. Y eso es lo que está escrito acá arriba. Esta es la ortogonalidad de la J nu, digamos, del conjunto de funciones bases J nu en un intervalo entre 0 y A, como venimos manejando para la coordenada ρ. Fíjense que el resto de J nu un cachito acá, N sobre por ρ, ¿no? Que K era a 9 sobre A. Ahí volvió. ¿Me siguen en el Zoom? Sí, Sí, sí. sí, no pasó nada.
Ok. Bien, entonces uno ortogonaliza con diferentes elementos de la base. La diferencia está dada por el índice n. Fíjense ahí. O sea, ortogonalizan entre j con la misma nu y la diferencia está dada por la raíz n que se está utilizando para construir el autovalor k sub nu n. Y bueno, esa ortogonalización les da esto que está acá cuando n es igual a n', y si no 0. Ahí lo que dice es a cuadrado sobre 2 por la j nu más 1, con nu un valor absoluto, evaluado en la raíz chi nu n todo al cuadrado. Y fíjense que esto no es 0, ¿no es cierto? Porque esta es la raíz de la j nu. Y acá está quedando la j nu más 1. O sea, no es raíz de esa j. Y la relación de completitud, bueno, está, o ortogonalidad, se puede leer de una forma u otra, pero la ortogonalidad en el caso de que ρ sea un intervalo infinito o semi-infinito, como estamos trabajando con la coordenada radial de cilíndricas, o está dada por la delta de Dirac, normalizada con K. O sea, ahí dice la integral entre C infinito de ρ por J nu de K ρ por J nu K' ρ es igual a la delta de K menos K' sobre K. Bien. Y acá abajo aparecen algunas propiedades que, bueno, ahora vamos a utilizar. No las voy a leer explícitamente todas, pero las menciono. O sea, por ejemplo, que la J0 en el origen es 1, que la J nu con nu distinto de 0 es 0 en el origen. Tenemos el desarrollo asintótico. Bueno, el desarrollo asintótico, bueno, el desarrollo para X, para argumentos pequeños de la J, es lo que está ahí. El desarrollo para argumentos X grandes comparados con el orden de la J, es esto que está acá. O como 1 sobre la raíz del argumento por coseno del argumento. Una integral de la J acompañada con el argumento a la nu. Propiedades bueno, para vincular la J de menos U con la J de menos nu con la J de nu cuando nu es natural, es a partir de la paridad de la nu, por menos 1 de la nu. Y fórmulas de recurrencia que valen para cualquiera de las veces. Para la J, por ejemplo, vale esto que está acá, o sea, reemplazar omega por J, vale las fórmulas de recurrencia. No es necesario que las copien, si alguien está copiando, pero van a tener esto acá en el apunte. Y lo mismo para las modificadas, algunas propiedades. La más importante que les puedo mencionar para tener siempre a la vista es el browniano. Entre las modificadas, el browniano es esta función que está acá, es decir, el primer argumento por el segundo argumento derivado menos el primer argumento derivado por el segundo argumento. Bueno, es igual a 1 sobre x, donde x es el argumento de cada una de las funciones que estamos usando. Y sobre la delta de Dirac en cilíndricas, recordar esta propiedad que está acá. La delta de Dirac en cilíndricas está definida diferente a la delta en cartesianas. ¿Se acuerdan que en cartesianas cuando ustedes, por ejemplo, estaban trabajando en una dimensión X, y hacían la integral de la delta de X entre 0 e infinito, ustedes podían definir esto como un medio. Pues estaban agarrando, digamos, un solo lado de la región alrededor de x igual 0.
para la coordenada radial de cilíndricas, o la delta, la construcción de la delta está definida de forma tal que la integral entre 0 y epsilon mayor a 0 es 1. Eso como para que lo tengan a la vista. A diferencia de esto que les estoy acá abajo. Bien. Dicho todo esto, vamos a resolver ahora sí un problema de la guía. Vamos a resolver el problema 3. Entiendo que esto fue pesado y hasta como que en un momento dijeron, no, pará porque no, es un zoológico de propiedades, de construcciones de soluciones, pero hasta que no pasas a la práctica, sí, es esto. Es medio... Pero bueno, hay que repasarlo como para tener la imagen de lo que nos va a ir apareciendo ahora. El problema 13 nos presenta un disco de radio A y una distribución superficial de carga uniforme sigma. Es un disco que tiene espesor nulo, o sea, es un disco apoyado en z igual a 0 en este caso, para simplificar un poco el problema, con una carga prescripta uniforme. Y bueno, queremos resolver el campo eléctrico o el potencial electrostático que genera esa distribución de carga. Bueno, siguiendo un poco la estrategia de lo que ya aprendimos, si bien lo pueden leer ahí, pero si no lo leyeron, no lo lean, y díganme cómo intentarían resolver este problema a partir del método de separación de variables, o lo que aprendimos a resolver, que es la ecuación de Laplace en regiones. No les pido que me digan qué pinta tiene el potencial ni nada de eso todavía. Descríbanme con sus palabras cómo harían para plantear este problema que tiene una distribución sigma en z igual a 0. Y buscaría no sé si están respondiendo a la clase. Perdón. Sí, no, habla ¿quién sos, Tomás? No, buscaría que una superficie que sea un paralelepípedo a estas coordenadas y que contenga el anillo, o sea, un cilindro que lo contenga. Bueno, a ver, pero ¿cómo sería con un cilindro? ¿Dónde lo tenés que contener y dónde lo estaría conteniendo? Y haría uno de radio A, Si haces un probablemente. cilindro de radio a ver, espera. No, un poquito más grande que A, digo. Si haces un cilindro, el cilindro supongo que tendrá bordes. ¿Y cuáles serían tus regiones? O sea, acordate que el espíritu del método era poder dejar todas las cargas prescriptas en interfaces. ¿Cuál sería la interfase? La de Z igual a 0. Ah, ok, eso sí me gusta, sí. Tenés una interfaz en z igual a 0. Bien, entonces, ¿cuáles serían tus regiones? Igual, ahora pensándolo, ahí creo que pusieron algo en el chat, que Léemelo va también. en vez de mejor capaz hacer un anillo, en vez del cilindro entero. Un anillo. Eh, ¿Y cuál sería la interfase? la de Z igual a 0. Z igual a 0. Como ya Fácil. hacíamos con el plano, digamos, cuando conteníamos tipo un cuadrado o algo así. Ahí va, sí, como cuando conteníamos un cuadrado. No me acuerdo si lo hicimos. No, era de la guía, pero bueno. Y vos elegís una interfase en z igual 0, que te separe una arriba y una abajo, donde tengas Laplace. Pero entonces, bueno, el cilindro que tenés que tomar es un cilindro de radio infinito. Entonces ni lo voy a dibujar.
Es decir, si cortás el espacio R3 a partir del plano z igual a 0, puedes tener Laplace arriba y abajo, y en coordenadas cilíndricas tendrás, bueno, siempre la base en phi, como decíamos. En z no vas a poner base porque, ¿te acordás que siempre que te aparecía un salto en esa dirección, seguramente no ibas a encontrar la base adecuada o con las condiciones de contorno triviales como nos gusta buscar? Y entonces necesariamente voy a necesitar base en la otra dirección, es decir, en ρ. Bueno, y en ρ tenemos el espacio infinito, o sea, tenemos ρ de 0 a infinito, y podemos pedir condiciones de contorno de infinito como para que o sea, el potencial queremos que se vaya a 0 en el infinito. Entonces nos van a servir las funciones de Bessel, por ejemplo, la J, que se van a 0 y son bases en dirección radial en problemas con un intervalo infinito, ¿cierto? Entonces, este corte nos va a servir. O sea, Tomás, ibas medio rumbeado, pero bueno, te faltaba decir que específicamente ese cilindro tenía que tener radio infinito, o sea, simplemente es el espacio de arriba y el espacio de abajo, las regiones en las que queremos dividir. Igual, perdón, Sí. ¿se podría no separar con un cilindro de radio A entre adentro y afuera? O sea, adentro del cilindro, si la carga queda sobre el cilindro, o sea, nos queda sobre la interfase. Y el lado de adentro tendríamos Laplace y afuera también, ¿no? Primero que del lado de adentro, ahí te quedaría la carga, ¿no? No, porque tomo un cilindro de radio del anillo. Como cuando hicimos. De radio del disco, decís. Claro, es un disco, perdón, no dije Ah, es un disco, sí. Por ahí venía esa parte de la confusión. Es un disco uniforme, ¿no? nada. Claro. No, mala mía. Está. Ahí va. Sí. Sí. Sí, y en el caso de que fuera un anillo, ya que estamos hablando de anillo, bueno, en el caso de que fuera un anillo, ojo, porque fíjate que si vos agarrás el cilindro, ¿quién habla? Matías. Matías, si fuera un anillo, no un anillo con lambda, ponele. Y separás en adentro y afuera. Está bien, ahí tenés la plaza en cada uno, ¿y qué base utilizarías? Y adentro voy a tener que elegir una que se me anule en el infinito. Y adentro. Bien, en los infinitos en Z, decís. Sí. No, yo decía en R. Decía del lado de afuera. No tendría base en R. No, tengo base en Z y en phi, ¿no? Ahí vas a tener que usar base en Z y en phi, sí. Ok. Está bien. Pero bueno, eso lo dejamos como ejercicio. Volvamos al nuestro. Ok, bueno, el nuestro entonces era simplemente así. Entonces vamos a resolver la plaza arriba y abajo. Y vamos a pedir las condiciones de empalme en Z igual a 0. Sí. Las condiciones triviales las tenés, como siempre, en phi. Las condiciones triviales en phi son la periodicidad la periodicidad en 2π, perdón. O sea, usamos el ángulo phi entre 0 y 2π. Y la periodicidad era una versión de las condiciones triviales, si te acordás. Siempre tenemos base en phi.
Y la otra condición la tenés en la dirección radial, con este corte que estamos diciendo, en ρ infinito. Cuando ρ tiende a infinito, tenemos que las funciones de Bessel tienden a 0 y son una base. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo? ¿Cómo? Perdón, ¿y tu nombre era? Luis. Estoy sordo. Ya me viene la voz por cualquier lado. Entonces le comento a Zoom. Acá Luis me preguntaba cuáles eran las condiciones triviales a las cuales estaba acudiendo para construir las bases. Bueno, la de phi creo que ya la dije explícitamente en voz alta, y en ρ, bueno, también tenemos que el potencial le vamos a pedir que tienda a 0 cuando nos alejamos infinitamente del eje, así que nos van a servir las funciones de Bessel de primera especie, la J y la nu, digamos, en principio nos sirven con condiciones triviales en el infinito. Totalmente distinto. Si ahí ya estás poniendo un contorno a tierra, sí, no sé, sería otra cosa. Claro, acá estaríamos, como decía Tomás recién, agarrando un cilindro arriba y un semicilindro infinito arriba, un semicilindro infinito abajo, de radio infinito, de forma tal que sobre ese radio infinito estás pidiendo que el potencial sea 0, si lo quieres pensar así, ¿no? No sé si esto confunde a alguien, pero es un plano, z igual a 0, sí, pero lo estoy diciendo en términos de lo que decía Luis recién. Acá es como si tuvieras los contornos en el infinito a 0. Sí. Bien, y eso es lo que dice acá. Con sigma en z igual a 0, divide en dos regiones, una para los z positivos, otra para los z negativos. Y habrá que usar la base radial del intervalo no acotado para ρ entre 0 e infinito, que son las j y las n, pero como las n, en particular para ρ igual a 0, divergen, no las vamos a usar. O sea, las descartamos ya desde el vamos porque no queremos un potencial que diverja en el eje de axisimetría, ¿no? En este caso. Pero bueno, digamos en el eje z, no queremos que en el eje z, o sea, en ρ igual a 0, el potencial diverja, así que las n no van a aparecer, y esto es algo que nos va a pasar en casi todos los problemas o todos. Así que la base radial serán simplemente las j. Y además tenemos simetrías simultáneas, esta es la simetría de rotación en el ángulo phi. O sea, el potencial no tiene que depender de la coordenada phi. Por lo tanto, solo puede aparecer la solución con nu igual a 0 dentro de nuestra base de funciones donde la diferencial y la referencia nu igual a 0. Nu igual a 0 es 1. La solución del fin, que estamos con problemas con eso. Básicamente es, o sea, poner el 1 es decir, bueno, la función, el potencial no depende de phi, es un potencial bidimensional en términos matemáticos, o sea, va a depender solo de z y de ρ. Entonces desaparece la necesidad de tener una base más, o sea, esas funciones en phi son simplemente la función 1.
Entonces el potencial que teníamos escrito se reduce a que teníamos en eso. Cero, pero acá, el título de error, la función real, con este rol, pero el potencial es real. Ah, igual aparece que está grabando. O sea, dice que deja de grabar y después vuelve a empezar a grabar. Quizás se te fragmentó. Ok, sí va a salir cortado nada más. Y en Z entonces tenemos las exponenciales reales. Recuerdan que, bueno, podía ser era la más menos kz, porque acá lo estoy tomando como positivo. En la dirección, esto sería las funciones en Z, serían estas que están acá. Pero como queremos que no diverja en los infinitos, directamente nos podemos quedar para los z positivos con el menos y para los z negativos con el más. O sea, descartamos, así como descartamos como descartamos la n, nos vamos a quedar con la exponencial que no diverja en z más o menos infinito. Y eso lo podemos escribir sintéticamente así, tanto para los positivos como para los negativos. O sea, lo que acabo de decir es las funciones en z eran estas. Y para z positivos nos quedamos con el menos para que no diverja en el infinito. Y para z negativos nos quedamos con el más, o lo escribimos como menos el módulo de z. Entonces ahí ya pedí condiciones de contorno en z, ¿están de acuerdo? Emilio, Y finalmente tenemos un coeficiente a determinar que acompaña a la base J0 del carro. Bueno, y ese coeficiente que nos falta determinar va a salir del salto. Al escribir esto de esta manera ya estamos garantizando la continuidad, ¿no es cierto?, en z igual a 0. O sea, uno tiene que pedir continuidad y salto en la interfaz z igual a 0, la continuidad ya estaba garantizada. Eso es lo que decía ahí, es continuo en z igual a 0. Entonces nos falta resolver el salto del potencial en z igual a 0. Entonces planteamos menos la derivada en z del potencial evaluado desde los z mayores, más la derivada en z del potencial desde los z menores a 0. Tiene que ser igual a 4pi por la distribución de carga superficial que tenemos ubicada en z igual a 0. Yo acá la llamé sigma de ρ, sin dependencia en phi, porque el problema no tiene dependencia en phi. La carga no tiene dependencia en phi. Esa función que está ahí es 4pi por sigma, donde sigma es ese valor uniforme que nos prescriben, si ρ es menor a, o 0 si ρ es mayor a. Estoy leyendo esto que está acá. Es una función de ρ en el sentido de que es una función partida de dos constantes, sigma uniforme o 0. Y para resolver este paso de acá, lo que llamamos invertir el problema, o sea, despejar los coeficientes, bueno, hacemos lo mismo de siempre. Aplicamos la ortogonalidad de las funciones base, o desarrollamos la función que está apareciendo de este lado en la misma base que tenemos. Hagamos la ortogonalización de las j. La j0 de frecuencia k, bueno, la vamos a tener que chocar con una j0 de frecuencia k', multiplicar por un jacobiano ρ, e integrar entre 0 e infinito.
Es decir, hacemos eso a cada lado. Ah, perdón, me estoy adelantando, no leí este paso todavía. Antes de ortogonalizar, escribamos explícitamente el lado izquierdo del salto. Es decir, hacer una derivada en z es bueno hacer derivadas de la exponencial. Estamos en los positivos, en los z positivos, el módulo no trabaja, bajo un menos k, que con un menos es un más k. Y si estás en los negativos, trabaja el módulo, o sea, el menos con menos se va, te baja un k, con un más es simplemente un k que bajó. Y la función evaluada en 0 es simplemente poner el z igual a 0, es simplemente poner esto igual a 1. Por eso acá nos quedó 2k, j0 k rho, por el coeficiente de a sub k. Díganme si no están de acuerdo con eso. Lo hacemos con más detalle. Y ahora sí, teniendo escrito esto un poquito más explícito, ortogonalizamos. Cuando ortogonalizamos lo que estoy diciendo es, a cada lado hacemos la integral en rho de rho por la j0 de k' rho de 0 a infinito. Eso lo hacemos a cada lado, lo mismo acá. Del lado izquierdo, entonces, metiendo la integral en rho adentro de la integral en k, nos queda la ortogonalización de la j0 de k y k', es decir, 1 sobre k por la delta de k menos k'. Y del lado derecho se está quedando 4pi sigma, donde sigma era una función uniforme entre 0 y a. Entonces nos queda la integral acotada entre 0 y a de rho por la j0 de k' rho. La otra parte, entre a e infinito, está multiplicada por un 0, así que ya la descarté, ¿no es cierto? Entonces tenemos que hacer esta cuenta que está acá del lado izquierdo, y para eso podemos usar alguna de las lo que está acá abajo. Esto sería un k' a la menos 1. Bueno, por ahí falta el prima, eso decías. Sí. Bueno, esa integral es esto que está acá, que como estaba señalando recién. Bueno, sí. Está bien, porque sí, no sale usando directamente esa propiedad que decís vos. Si la querés ver a partir de esa propiedad, creo que la podés conseguir. Pero tenés que, a ver, ya puse ahí en las propiedades la auxiliar que necesitamos como para no perder tanto tiempo en eso. Es una integral que típicamente aparece, y creo que la tengo desarrollada un poquito acá abajo. Ahora, la que voy a querer usar es esto que está en este rincón, lo que voy a hacer ahora, pero fíjate que en las propiedades que vimos al principio hay una que dice la integral entre 0, no, sin límites de integración. ¿Cómo se pone acá? La primitiva de x nu de j nu menos 1 es igual, creo que es x nu de j nu, algo así. Esa es la propiedad que vamos a usar. Si quieren, después de demostrarla, o la subo al campus, pero no se preocupen por eso, la podemos utilizar
como auxiliar. Entonces lo que tenemos que hacer es llevar nuestra cuenta del lado derecho, o sea, nuestra integral del lado derecho a algo que tenga esta pinta. Bueno, no estamos muy lejos. Tenemos esto que está acá. Entonces, bueno, para llevar a la variable x, yo lo que hice fue dividir a todo por k. Ah, no, hice el cambio de variables k rho igual a x. O sea, que acá adentro me aparezca una x. Entonces las rho las cambié por x sobre k. Parece estas dos k que están por ahí. Y ahora sí, aplicamos la propiedad de las primitivas. Tenemos uno sobre k cuadrado dividiendo del cambio de variable, y ahora tenemos esta propiedad que escribí acá abajo en azul con nu igual a 1. Entonces nos queda barrow de x, de j1 de x evaluada entre a y k, a por k y 0. La j1 de 0 es 0, así que solo queda evaluada en el límite superior. Acá estamos usando la otra propiedad de la Bessel, que la j1 de 0 es igual a 0. ¿Están de acuerdo con esa? ¿Sí o no? ¿Sí? Más o menos. Sí. Bueno, si estamos de acuerdo hasta ahí, entonces llegamos a esta distancia de acá arriba a la izquierda. Lo que nos quedó de la cuenta auxiliar de recién es esto que está acá, y lo que nos había quedado del lado izquierdo, a partir de que habíamos ortogonalizado y salió la delta de K menos K', era simplemente 2 veces A de K', ahora le llamé K a todas las K', y ya tenemos entonces para despejar el coeficiente A de K. Y ya tenemos entonces nuestro potencial phi, que vale para todo el espacio. En realidad nosotros habíamos arrancado diciendo que resolvemos para arriba y para abajo, pero en un momento ya lo unificamos a partir del módulo. ¿Se acuerdan cuando escribimos esto así? Así que nos queda ese potencial expandido en las Bessel de orden 0. Y bueno, chequemos, a ver, hagamos un chequeo mínimo, por lo menos de unidades. Esto tiene unidades de carga sobre superficie. Por una unidad de longitud nos queda carga sobre longitud, que son las unidades de potencial. Así que esto estaría bien en cuanto a unidades, siempre y cuando lo que tenemos en la integral no nos aporte ninguna unidad, y efectivamente las jotas tienen las unidades de su argumento, y como siempre vamos a tener argumentos sin unidades en las jotas de Bessel. Y bueno, entonces nos quedan las unidades de K, dividido K, que no tienen unidades. Entonces, ese chequeo mínimo de unidades lo podemos hacer así. Y bueno, para terminar el problema nos pide un par de límites, que también es un poco como para darle más sentido, o encontrar algún sentido y estudiar un poco las propiedades de las funciones que nos quedan representando el potencial. Nos pide que veamos qué pasa cuando A tiende a 0, en el ítem B. Y cuando A tiende a 0, es decir, cuando el radio del disco tiende a 0, lo que queremos encontrar, bueno, será el potencial de una carga puntual. Y en realidad lo que vamos a encontrar es como una identidad para el potencial de una carga puntual. Veamos qué es lo que nos dice, o qué es lo que nos queda cuando hacemos tender A a 0. Fíjate que A acá aparecía en este argumento de la J1. Y bueno, también aparece acá adelante. Lo que podemos hacer es ir a ver cómo es el comportamiento de la J1 cuando
cuando su argumento es pequeño. Si van a las propiedades que teníamos al principio, van a encontrar que van como el argumento sobre 2 a la nu, en este caso nu es igual a 1. Entonces, nuestra J1 de K va a ser algo así. Y a 0, ese va a ser el término que nos va a pesar más sobre la integral. Entonces nos queda algo de esta pinta que está acá. Saqué a sobre 2 para afuera, por eso se fue este 2 que está acá y nos quedó un a cuadrado. Todo esto que está acá sería sigma por el área del disco, así que lo podemos identificar como la carga. Y entonces nos faltaría corroborar que lo que nos está quedando dentro de la integral es 1 sobre R, donde R sería la distancia del origen. Porque esto sería ahora una carga en el origen, simplemente, ¿no? El potencial es U sobre R. Bueno, entonces lo que yo les decía es que vamos a tomar esto como una identidad. La integral entre 0 e infinito de la J de K rho por E a la menos K por módulo de Z es igual a 1 sobre R. Y una forma de chequearlo es, bueno, mandarse a un chequeo medio que se pisa la cola un poco, ¿no? Pero mandarse a resolver el potencial de una carga puntual Q en el origen de R3 con la base de las Bessel, bueno, corroborar que tienen que obtener esto que está acá. Esta identidad se puede demostrar también con algunas propiedades, utilizando algunas propiedades de la Bessel, pero en lugar de demostrar explícitamente que de acá pueden llegar acá, digamos, muchas veces estos problemas de física han dado origen a identidades de este tipo. Es decir, resolví un problema, encontré este desarrollo para la función 1 sobre R, y a partir de eso, digamos, encontré este desarrollo y a partir de saber que tiene que ser 1 sobre R, encuentro una identidad para 1 sobre R en términos de las veces. Entonces, si alguna vez querés escribir 1 sobre R en la base de la J de Bessel, puedes utilizar esa expresión que está ahí. Y esta R que está acá sería la raíz cuadrada de rho cuadrada más z cuadrada. Exacto. Bueno, otro límite que nos piden que hagamos es ver qué pasa con el potencial o qué pinta tiene el potencial cuando nos paramos sobre el eje, ponemos ρ igual a 0 y nos acercamos al disco con un z mucho menor que a, como tomando a como parámetro tamaño característico del disco. Es decir, ¿qué potencial vemos cuando nos acercamos mucho al centro del disco? Bueno, y para eso tenemos que hacer algunas cuentas auxiliares. Desde nuestro potencial inicial, digamos que tenía una J de 0 integrando. Si ponemos ρ igual a 0, eso es igual a 1. La J de 0 evaluada en 0 es 1. Y después podemos tomar una expansión en serie de la exponencial real e a la menos kz. Eso es lo que está acá entre corchetes. Perdón, este sería el desarrollo de la exponencial real sobre k con el desarrollo cerca de z igual 0.
sea, ya estoy dividiendo también por K. Eso es lo que está entre corchetes. O sea, el orden 0 de E a la menos KZ es evaluar el 0 que te da E a la 0, que es 1. 1 sobre K es 1 sobre K, que es lo que está acá. Bueno, el orden 1 va como menos KZ dividido K es menos Z. Y así sucesivamente los siguientes órdenes. Bueno, y tenemos que hacer o usar dos propiedades más. Una es esta que está acá. La integral entre 0 e infinito de la J1 de K A. Ahí lo que podemos hacer es que la derivada de la J0 menos la derivada de la J0, así que pasamos J1 por la menos J0 derivada. Les dejo para ustedes que completen, bueno, el cambio de variable es casi trivial, pero eso les va a dar la J0 sobre A, evaluada entre 0 e infinito. Y eso es igual a 1 sobre A. Les dejo para que completen estas cuentas ustedes, con algunos 15 nada más. Y por último, esto que está acá, ¿dónde lo queremos usar? Ah, ok, está ahí. Esta cuenta la queremos usar para resolver esto que está acá. Perdón. Eh, la que dije recién es para resolver este segundo término. Y para tener la integral de este primer término, es esta cuenta auxiliar que está ahí. Para esa que está ahí, bueno, hay que usar dos veces hay que usar. Esta es una integral general que vale siempre para nubes mayores a 0. Pero si la quieren aplicar para nuestro caso particular, en donde tenemos la J1 de K sobre K, no lo voy a hacer, pero les voy a decir lo que tienen que usar para hacer más rápido. Vamos a ir a otro varios para atrás. Tenemos J1 de K sobre K, o sea, tienen que pasar a algo que tenga la pinta de J1 sobre su argumento. Entonces tienen que usar que J1 de X es igual a menos J0 de X. Esto lo tienen que usar de nuevo. Prima, perdón, derivada. Ahora tienen que usar esta propiedad de acá y escribir J0 derivado en función de J menos 1 y J1. Y ahí tienen que utilizar para cada uno de estos términos, para J-1 y J1, tienen que utilizar esta propiedad de acá. Es decir, escribir, por ejemplo, J1 en términos de J0 y J2 y J-1 lo pueden escribir en términos de J1 y hacen de nuevo lo mismo. Y las J2 se les van a cancelar entre sí, porque hay un signo de diferencia. Bueno, y sigan ustedes. Se las tiro así como rápido. Lo que les va a quedar es... ¿qué me pasó? No, no.
J0. Está bien, o sea, lo que les va a quedar es, bueno, nada, la integral de una J, de nuevo les va a quedar algo así como la integral de una J0 prima por 1 sobre nu, con nu igual a 1, así que les va a quedar algo así. Bueno, no se las estoy diciendo explícitamente, pero se las dejo esos tips como para que la terminen. Y pasando en limpio esos dos primeros términos, o sea, hasta orden Z en este desarrollo, entonces lo que nos está quedando es el potencial que tiene 2pi sigma por A por 1 sobre 1 menos 2pi sigma por A por esta otra parte que hemos hecho antes por 1 sobre A por Z módulo con un menos. ¿Qué es qué cosa esto que está acá? ¿O a qué les hace acordar? El potencial de un plano. Es el potencial de un plano infinito. Claro, infinito. Y corroboramos un poco lo que queríamos encontrar. O sea, el potencial de un plano infinito, habíamos visto que era, o habrán visto en la guía de repaso que era 2pi sigma por módulo de z. Si hacen la derivada de eso, les da el campo eléctrico de un plano infinito, que es uniforme arriba y abajo, ¿se acuerdan? De magnitud 2pi sigma. Y acá tenemos una constante, pero bueno, siempre el potencial lo podemos escribir a menos de una constante, así que esa constante no es relevante para el problema. Sí. Que sea menos 1 sobre, no te escucho la última palabra. Menos 1 sobre, sobre nu. Nu es igual a 1 acá. Y el menos, ¿por qué saldría? Bueno, es que no sé, no te dije exactamente cuánto era el factor que aparecía. ¿Vos lo hiciste? Puede ser. No te dije exactamente, o sea, acá aparecen algunos factores que se terminan reduciendo a esto, pero habría que hacer la cuenta. Creo que no sale el 1. Perdón, que no sale. Así que después lo vemos. Propiedad tiene matemática. Todo cualquier programa que ¿no? En cuenta matemática o esta está bien, seguro. Sí, sí, sí. Pero esta la aplicamos directamente acá, ¿no? Y esta está bien. Y esta creo que la tenés que aplicar como paso intermedio para, si querés ver explícitamente esta propiedad. Pero finalmente, no sé, se menos expansión con otras cosas y queda ese resultado que quedó ahí. Bueno, este era el segundo chequeo que nos pedía. Este sí, concretamente nos da algo familiar. Si te preguntaban qué esperas el potencial del disco, bueno, era verlo como un plano infinito. Y el último chequeo o pregunta que hace el enunciado es si se puede pensar al disco con sigma uniforme como un disco conductor. Y uno lo que tiene que hacer para tratar de resolver o responder esa pregunta, bueno, sería ver qué propiedad tiene un conductor o sea, qué propiedad tiene un disco conductor que podría tener el disco con sigma o no, como para decir qué tanto se parece a un conductor. Bueno, y sabemos que un conductor, por ejemplo, tiene siempre campo perpendicular a la superficie. Entonces podríamos ver qué tan perpendicular es el campo que genera este disco con sigma. Entonces, bueno, una cosa que uno puede chequear, o que les propongo si quieren chequear, es ver qué tan grande es el campo
que genera este disco en la dirección radial, o sea, el campo que genera el disco. Ya sabemos que si lo hacemos tender a radio nulo, es con el de una cara puntual, así que definitivamente no esperamos que el campo sea perpendicular al disco. Eso sería una propiedad de un conductor. Pero para ver qué tanto difiere de un conductor, bueno, podríamos ver la proporción entre el campo radial y el campo perpendicular que genera el disco. Así este es un campo radial, en la coordenada radial de cilíndrica, más un campo en Z. Ver qué tan grande o qué tan chico es este cociente podría darnos la respuesta de si es muy parecido o no a un conductor. Y bueno, no me interesa seguir abrumándolos con propiedades. Les dejo esto si lo quieren revisar. Y la respuesta a ese planteo es esto que está acá. Es decir, si está sobre el eje del disco, bueno, sí, el campo es el campo radial, la componente radial del campo es nula, pero después crece linealmente con la coordenada radial ρ. Así que, bueno, en los bordes, lógicamente, se difiere muchísimo a lo que sería el campo de un conductor, de un disco conductor. En el medio, para calcular el campo radial, este es su ρ, bueno, tiene esta integral diabólica, que les aconsejo que no la intenten hacer analíticamente. La pueden poner en Colab, la pueden poner en matemática, y se las va a dar en términos de unas funciones elípticas, y pueden hacer el desarrollo para ρ sobre a pequeño, y obtener esto que está acá. Eso es lo que hice yo, la metí en matemática, y después hice el desarrollo en serie de lo que me dio en matemática, y comparé estas dos componentes como para ver que a medida que te alejas del centro, lógicamente difiere muchísimo de lo que sería el campo de un conductor. Bueno, cortamos acá y les cuento, en 10 minutos les cuento una parte más de un problema más.